Muy buenos días, chicos. El día de hoy vamos a ver un poco acerca de lo que es el tema de JWT y cómo implementarlo. Hasta el momento hemos realizado lo que serían estos cuatro pasos al momento de trabajar con el desarrollo de nuestro backend, en donde el usuario realiza el envío de una petición. Esa petición luego directamente se redirecciona a lo que es una ruta. Esa ruta, a continuación, lo que hace es llamar a un controlador. Ese controlador directamente lo que hace es conectarse con el modelo y el modelo lo que hace es pedir a la base de datos. La base de datos le regresa información al modelo y luego el modelo regresa esa información al controlador para que en el punto número 4, en este caso el controlador invocaría la vista y el envío de la información. Aquí en el envío de la información, ustedes tienen dos formas de poder presentar la información, ya sea directamente a través del renderizado de la información con un motor de plantillas, o la otra es mostrando la información en un formato JSON. Si nosotros revisamos lo que hemos estado haciendo hasta el momento, ustedes pueden apreciar que al momento de yo acceder directamente a esta ruta, utilizando lo que es el verbo get, directamente nosotros podemos apreciar que tenemos obviamente la información, ¿sí? Como en este caso sería el ID, el nombre, el tipo, una fecha de inicio, una duración, el precio, etcétera, ¿sí? Entonces, de esta manera, nosotros podemos hacer diferentes peticiones a cualquier ruta y siempre se va a ejecutar directamente todos estos cuatro pasos, ¿sí? Ahora vamos a ver un tema importante en el tema de lo que es cómo hacer la protección de rutas. Si nosotros vemos un ejemplo, por ejemplo, en esta parte de lo que tiene que ver con esta primera plataforma, ¿sí? Aquí nosotros podemos observar que tenemos una ruta pública. ¿Y por qué es pública? Porque directamente nosotros podemos ver toda la información que se está listando a través de este e-commerce. Si yo quiero, digamos, hacer clic en oferta de PC, nosotros podemos visualizar que de la misma manera sigue siendo una ruta pública, la cual directamente podemos visualizar toda la información de todos los productos. Igualmente, si doy clic en cualquier producto, nosotros podemos apreciar que evidentemente también tenemos información. Esto quiere decir que es una ruta pública, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo quiero realizar en este caso lo que es la compra? Dando clic en el botón comprar ahora, nosotros podemos apreciar que automáticamente esto ya es una ruta privada. ¿Y por qué privada? Porque yo requiero de realizar un inicio de sesión, si es que en el caso de que tenga una cuenta, o en el caso de que si que no tenga una cuenta, pues solamente realizar el proceso de creación de la cuenta. Entonces, de esta manera nosotros podemos apreciar que tenemos lo que son rutas públicas y rutas que son privadas, ¿sí? De la misma manera pasaría en este caso con esta otra plataforma. Si ustedes ven, aquí yo puedo ver toda la información acerca de lo que nos está presentando, que es información que la puedo visualizar sin necesidad de iniciar sesión o sin necesidad de registrar, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que yo quiero visualizar, no sé, digamos, más información acerca de cultura de estos planes? Si doy clic acá en el plan estándar, ustedes van a ver que automáticamente me lleva a lo que es la parte de el login. Eso quiere decir que automáticamente yo quiero acceder a una ruta que es privada y por ende necesito iniciar sesión para poder obtener esa información. De la misma manera pasaría en este caso con este otro tipo de e-commerce. Si ustedes ven, pasa exactamente lo mismo. Tengo información que es totalmente pública y si es que en este caso yo quiero dar clic en cualquier ítem o producto, lo mismo. Sigue siendo una ruta que es totalmente pública, que puedo yo ver toda la meta información y en el momento de agregar a la bolsa, o comenzar, en este caso, a realizar el proceso de pago. Si ustedes ven, acá me bueno, dice pagar. Aquí ya estamos accediendo a una ruta que es privada.
Porque si ustedes ven, para poder continuar con la compra, aquí me dice que requiero ingresar a la cuenta o crear una cuenta. Entonces, si ustedes ven automáticamente, esto es una ruta que es privada. ¿Por qué? Para yo poder continuar con el proceso de realizar el pago, requiero acceder a una ruta privada. ¿Ya? Tomando el ejemplo de lo que nosotros estábamos trabajando en nuestro proyecto, aquí podemos apreciar que tenemos un conjunto de rutas y todas estas rutas son totalmente públicas. Eso quiere decir que no se requiere ni de iniciar sesión o de crearse una cuenta para poder yo ejecutar cada uno de las rutas. ¿Sí? Entonces, aquí requiere establecer qué rutas son públicas y qué rutas son privadas. Aquí podemos apreciar que esta primera ruta, que tenemos lo que es de obtener todos los tours, puede ser una ruta pública. Eso quiere decir que todos los usuarios pueden acceder a esta ruta. También tenemos lo que sería esta siguiente ruta, que es obtener todos los tours o obtener un tour en particular. Esto también puede ser una ruta que sea pública, porque no requiere que el usuario inicie sesión o que se cree una cuenta. En donde sí yo puedo establecer que sea una ruta privada, va a ser en la parte de lo que es la creación de un tour, la actualización de un tour y la parte de la eliminación de un tour. ¿Por qué? Porque aquí quiero establecer que estas rutas sean privadas y que únicamente, ya sea un administrador, un empleado o cualquier otro tipo de rol, no sé qué si yo digamos un gerente, tenga el acceso a estas rutas privadas. Entonces, de esta manera, yo puedo establecer en mi backend qué rutas quiero que sean totalmente públicas y qué rutas quiero que sean privadas. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Con la utilización de lo que es el JWT. ¿Sí? Aquí es donde vamos a ver este tema importante y el cómo lograr que tener rutas que sean públicas y privadas. ¿Vale? Siguiendo en este caso con la parte de nuestra teoría, aquí vamos a ver cómo es que se realiza el proceso de el manejo de sesiones. ¿Sí? Tenemos lo que es el manejo de sesiones basadas en cookies y basada en lo que es sesiones. Si nosotros vemos gráficamente, aquí nosotros podemos apreciar cómo se está realizando este proceso, cómo es que las cookies funcionan. Si ustedes ven, hace exactamente lo mismo. El usuario hace directamente lo que es una petición a lo que sería la página de login, se autentica y en este caso lo que es el servidor backend le da lo que es una cookie. ¿Y por qué es importante esta cookie? ¿Por qué? Porque luego, el momento de que este cliente quiera hacer una visualización a una ruta privada, entonces ahora sí hace la petición más la cookie. Lo que hace el servidor es internamente validar esa cookie y de esta manera le retornaría la información de esa ruta privada. Si nosotros vemos cómo sería la parte de el manejo de sesiones, pasaría algo similar. El usuario quiere hacer directamente acceder a una ruta privada, para lo cual tiene que iniciar sesión, tiene que en este caso autenticarse. El servidor lo que hace automáticamente es crear una sesión en la base de datos. Esa sesión se almacena en la base y de esta manera lo que hace automáticamente es darle la sesión a través de lo que es un identificador. ¿Para qué? Para que de esta manera en la siguiente petición, cuando quiera acceder a la ruta privada, entonces haga la petición más la cookie. ¿Qué va a pasar a continuación? Que en este caso el servidor va a verificar en este caso toda la información en la base de datos y posterior a ello, pues le retornaría la información si es que ese ID de sesión es correcto. Entonces, de esta manera, ustedes pueden observar cómo funcionaría el manejo de una sesión basada en cookies y basada en lo que es una sesión. En este caso se puede decir que nosotros estaríamos como que un poco no utilizando
el inicio de sesión basado en una sesión. ¿Por qué? Porque en este caso nosotros podemos apreciar que aquí automáticamente hay un paso extra, el que automáticamente el servidor tiene que verificar en la base de datos, hacer la consulta, procesar y luego retornar la respuesta. Esto hagan de cuenta que si son, digamos, en este caso, unos 10.000 usuarios que están tratando de ingresar a un sitio web, entonces automáticamente esto hace que el sistema pueda un poco colapsar, ¿ya? Por el número de pasos que tiene que realizar. A diferencia si es que esto automáticamente se lo realiza en la parte de lo que es la sesión basada en cookies, en la que el servidor únicamente solo verifica el código y no tiene que involucrar nada de base de datos. ¿Ya? Listo. Adicional a ello, también podemos observar un ejemplo acerca de lo que es el manejo de sesión basado en una sesión. Ustedes ven, prácticamente es el mismo ejemplo, sino que aquí nos está mostrando un poco de los pasos, cómo se tiene que realizar. Si nosotros vemos, pasa exactamente lo mismo. El usuario, al querer acceder a una ruta privada, tiene que primero hacer el tema de la autenticación, pasa lo que es el usuario y el password. Esto lo que hace automáticamente el servidor es verificar esos datos, crea una sesión y automáticamente le responde a esa sesión en una cookie. ¿Y cuál es el objetivo? De que luego el usuario, al querer hacer una petición a una ruta protegida, manda lo que es la sesión, el servidor verifica la sesión y si está todo correcto, entonces automáticamente accede a la información de lo que sería esa ruta privada, ¿no? Lo mismo, aquí podemos observar el mismo ejemplo de cómo funcionaría en este caso lo que es la autenticación tradicional basada en lo que es las cookies, ¿ya? Y a continuación, aquí podemos observar un ejemplo de lo que acabamos de visualizar hace un momento, ¿ya? Este como que se puede decir la forma tradicional, ¿sí? Lo que siempre se ha venido realizando. Pero obviamente ha existido una serie de inconvenientes y por esta razón es lo que nace la forma de realizar un inicio de sesión de forma un poquito más moderna, utilizando JWT. Entonces, la pregunta aquí es, ¿para qué me sirve JWT? JWT, si lo diagramo aquí, directamente nosotros tenemos la parte de nuestro cliente y la parte de nuestro servidor. JWT nace como un mecanismo que va a permitir que automáticamente la información que se esté enviando entre la parte del cliente y el servidor sea de manera segura, ¿sí? Eso es lo que hace directamente JWT. JWT lo que va a hacer es establecer como una especie de mecanismo para poder proteger la información, ¿sí? Que ya vamos a ver a continuación cómo es que hace el tema de proteger o encriptar esa información a través de lo que sería en este caso un código, ¿sí? Un código el cual está conformado por tres partes, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos apreciar cuáles serían esas tres partes como tal, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque cuando el cliente quiera, en este caso, enviar información al servidor y el servidor lo mismo enviar información al cliente, entonces lo tiene que hacer de una forma segura a través de la encriptación de esa información, utilizando lo que es JWT. Entonces, si nosotros regresamos, van a ver que pasa exactamente lo mismo. La idea es que el cliente pueda acceder a lo que son rutas que son totalmente privadas. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cliente? Paso número uno, el cliente lo que tiene que hacer es iniciar sesión. Una vez que inicia sesión, automáticamente el paso número dos es el servidor verifica y paso número tres le entrega lo que es automáticamente el código a través de lo que es un JWT. Ese código puede tener información acerca de lo que es el ID del usuario, puede ser en este caso el rol, puede ser en este caso el nombre, cualquier tipo de información. La idea es que en ese código JWT se envíe información que no sea tan sensible, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, digamos que ese código puede ser desencriptado, pues para el usuario o para el atacante, pues el ID no tiene mucha información,
El rol tampoco no tiene mucha información, el nombre tampoco tiene mucha información, así es que este tipo de información, pues por más que pueda ser robada o vulnerada, no afectaría a lo que sería la parte de nuestro backend. Listo. Continuando con esto, el paso número 3, como ya está encriptada la información, entonces ese código es enviado directamente al cliente. Entonces el cliente lo que hace es guardar o almacenar su código a través de lo que es la utilización de local storage. ¿Ya? ¿Y cuál es el objetivo? De que con ese código JWT, ahora sí el cliente puede hacer una petición a una ruta que es totalmente privada o protegida. Entonces el cliente, paso número 6, lo que hace automáticamente es hacer directamente la parte de una petición a una ruta protegida. Entonces lo que hace es verificar ese código JWT y si está todo automáticamente correcto, entonces el paso número 7 sería entregarle la información de esa ruta protegida. Ese es el flujo completo, o se puede decir que son los 7 pasos que se realiza cuando el cliente quiere acceder a una ruta que es totalmente privada. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tratar de ejemplificar mediante la utilización de nuestro backend, ¿sí? Entonces, si ustedes ven esos 7 pasos, se realizaría una vez que el usuario aquí ingrese su información, ¿sí? O en este caso, al momento de querer continuar con el proceso de compra, ¿sí? Tiene que ingresar aquí su correo, su contraseña, y eso lo que hace automáticamente es estos 7 pasos, ¿no? Continuando, vamos a ver que en este caso nosotros vamos a ver el tema de la autenticación, como dice acá, sin estado. Eso quiere decir stateless, lo que automáticamente es que el servidor no va a guardar ninguna información acerca de las sesiones, como lo hacía directamente en el anterior ejemplo. Aquí únicamente lo que hace es que el cliente hace lo que es un post a esta ruta o a este endpoint que es autenticar, le manda lo que es el usuario, le manda la contraseña y el servidor automáticamente lo que hace es crear ese token. Pero el token es enviado y guardado, como dice acá, en el cliente. Ahora quiere decir que el servidor no tiene nada que ver con guardar el tema de lo que son tokens o guardar sesiones, para que de esta manera darle el trabajo a la parte de el cliente. Entonces, una vez que el cliente ya guarda ese token, entonces ahora sí se puede decir que el cliente va a acceder a lo que es una ruta protegida, mandando lo que es ese código. Luego, el servidor únicamente solo lo que hace es validar ese token y si está todo correcto, pues darle la información a la ruta protegida, ¿sí? Entonces, si ustedes ven, es casi exactamente lo mismo que un inicio de sesión basado en sesión, pero con la diferencia que aquí automáticamente el servidor tenía que guardar esa sesión en una base de datos, ¿sí? Entonces acá vemos que evidentemente ya el servidor no guarda ningún tipo de sesión, solo lo que hace es crear un token y luego el cliente cuando hace la petición en esa ruta protegida, el servidor verifica el token y para de contar. Aquí lo mismo, esto se puede decir que es una autenticación moderna basada en tokens, porque prácticamente lo que hace el servidor es solo crear el token y comparar. Mientras que en este caso el cliente tiene la tarea o la responsabilidad de almacenar ese token en el local storage, ¿sí? Mientras que el servidor, como ustedes ven, crea el token para cada usuario que inicia sesión y luego lo que hace es comparar, nada más. Él no se encarga de almacenar, de guardar ningún tipo de información, ¿ya? Y luego aquí tenemos cómo se conforma la parte de el JWT. Si ustedes ven ese código que me da el servidor, consta de 3 partes. ¿Cuáles son esas 3 partes? La primera es la cabecera. Aquí me está diciendo que automáticamente cuál es el algoritmo con el cual va a encriptar la información. Luego tenemos la parte del payload, que es la información que yo voy a encriptar o que yo voy a mandar, en este caso, al cliente. Como yo les decía, aquí ustedes deben mandar información que no sea sensible,
Como yo decía, ustedes pueden mandar lo que es un ID, pueden mandar un nombre, pueden mandar en este caso lo que es el rol, que incluso si es que alguien puede robar esta información, pues no puede hacer absolutamente nada. Y por último, tenemos lo que es la parte de la firma. Esta parte de la firma es obviamente con cómo el algoritmo va a firmar este código. ¿Sí? Y de esta manera es como automáticamente el usuario cuando inicia sesión va a recibir este código, que sería el JWT. ¿Sí? Entonces, de esta manera, nosotros vamos a ver cómo utilizar y cómo nosotros vamos a acceder a rutas que sean privadas mediante la utilización de JWT, ya que en rutas que son totalmente públicas no vamos a requerir que el usuario inicie sesión o se registre. Por último, ¿cómo hacemos en este caso ya la siguiente parte? Porque habíamos dicho que en este caso, perfecto, el usuario o el cliente almacena el token en el local storage y ese código JWT, ¿cómo hace para poder enviar nuevamente al servidor y que el servidor compare? Esto se lo envía directamente en la parte de lo que son las cabeceras. Hay que colocar como si fuera prácticamente un JSON en el cual hay que colocar lo que es la clave authorization, luego seguido la palabra bearer y a continuación el token. De esa manera, automáticamente se envía al servidor, el servidor compara y si está todo bien, automáticamente con esto ya se puede realizar el acceso a una ruta protegida. Si nosotros vemos esto, automáticamente pasaría algo similar. Si ustedes ven, aquí nosotros vemos que lo mismo, él tiene que realizar la parte de la autorización, mandar en una cabecera, colocar en este caso el tipo de autenticación, que en este caso nosotros vamos a utilizar bearer, y a continuación la parte de lo que es el código. El servidor se encarga de validar y si está todo bien, automáticamente me manda la información 200 OK. Listo, chicos. Esto es la parte de la teoría, con lo que nosotros vamos a realizar a continuación, ya la parte práctica, definir cómo, en este caso, solo usuarios autenticados, o en este caso, teniendo un rol en particular, pueden hacer hasta rutas privadas. Mientras que las rutas públicas, pues no va a requerir ningún inicio de sesión o registro. Muchas gracias.